me hagan saber con el objeto de poder tratar de arreglarlo y, bueno, poder reiterar si es que fuera necesario lo que vayamos viendo. Como acostumbramos en cada clase, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto la clase anterior, es decir, el día lunes, y también vamos a tratar de, bueno, hacer algunas consultas, ¿no?, para que ustedes puedan participar. Ya saben, si en algún momento tienen alguna duda o quieren que se profundice algún tema de los que estamos viendo, les rogaría que abran su micrófono y me hagan la pregunta sin miedo a interrumpir la clase. Con el objeto más que todo de interactuar entre nosotros y que, bueno, puedan ustedes entender mejor lo que estamos viendo. El día de hoy tiene por objeto más que todo terminar de ver la ley 154, también ver el procedimiento para la creación de tributos como tal, principalmente enfocado por esta vez en el marco de la ley 154, la creación de impuestos, pero también ver algunos elementos básicos que tenemos que considerar al momento de elaborar tributos como tal, ya sean tasas, patentes, contribuciones especiales o impuestos. Es decir, si en algún momento ustedes están del lado de algún nivel de gobierno, ya sea a nivel central del Estado o gobierno autónomo, con las bases que vamos a ver hoy, ustedes tendrían los elementos necesarios para poder de alguna manera elaborar normativa, elaborar regulación referente a la creación de tributos como tal. Entonces, espero que presten atención en esta clase y, bueno, si tienen, como les decía, alguna duda, por favor, no duden en consultarla en cualquier momento. Bueno, para empezar la clase vamos a repasar lo que habíamos visto el día lunes. Respecto al régimen económico-financiero de los gobiernos autónomos. En lo referente al régimen económico-financiero, lo que habíamos visto es que este tiene un criterio principal o una definición específica que ha sido establecida por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 101. Este artículo determina que el régimen económico-financiero viene a ser en sí el conjunto de principios y disposiciones legales vinculadas y que posibilitan la administración de recursos de las entidades territoriales autónomas, a través de los cuales, o es decir, a través de la ejecución de dichos recursos y de su administración, se va a posibilitar el ejercicio de las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Entonces, esa viene a ser la definición del régimen económico-financiero, es decir, el conjunto de principios y disposiciones legales para la administración de recursos de las entidades territoriales autónomas que viabilicen el ejercicio de sus competencias. Asimismo, habíamos visto los lineamientos que se encuentran vinculados del mismo modo al ejercicio o a la administración de los recursos que han sido asignadas o asignados a los distintos niveles de gobierno. Entre los lineamientos que habíamos señalado tenemos principalmente estos 5. Por un lado, la sostenibilidad financiera. Esto quiere decir de que se va a buscar a través del régimen económico financiero que al momento de elaborar algún tipo de normativa o algún tipo de regulación específica o en el mismo ejercicio de las competencias, es decir, al desarrollar la legislación o la reglamentación de alguna de las competencias, se tiene que buscar que esta competencia sea sostenible financieramente. Es decir, que de alguna manera todo lo que se pretende hacer a través de la regulación de la competencia asignada a los gobiernos autónomos sea sostenible en el tiempo y que cuente con los recursos necesarios para poder ejercerlo. Por otro lado, también es importante que se considere la autonomía económica financiera, es decir, que los gobiernos autónomos ahora tienen autonomía para poder administrar sus recursos, por un lado, es decir, tienen la posibilidad de ellos planificar en qué van a ejecutar sus recursos y también determinar el presupuesto anual a ser utilizado con el objeto de ejecutar las competencias que les han sido asignadas por un lado y por otro lado también ejecutar la planificación que hayan realizado. Es decir, ellos tienen la autonomía para determinar si se va en qué se va a gastar o cómo se va a administrar los recursos.
esta autonomía económica financiera también alcanza a la posibilidad que tienen los gobiernos autónomos de generar recursos. Es decir, aquí lo importante es considerar de que se pueden generar recursos a través de la constitución de empresas públicas, como también a través de la venta de bienes y servicios. Sin embargo, yendo al punto principal respecto a la materia, también se puede generar tributos, es decir, tienen autonomía ahora los gobiernos autónomos para poder crear tasas, patentes e impuestos que posibiliten la ejecución de las competencias. Entonces, en el marco de esta autonomía es que se puede administrar los recursos de una manera que vea por conveniente a estos gobiernos autónomos y también generar recursos. Por otro lado, tenemos el lineamiento de equidad con solidaridad, en el marco del cual lo que se busca es una distribución de los recursos de manera equitativa, es decir, que se den los recursos de una manera tal de que beneficien a toda la población en general, tanto a la población que tenga de alguna manera sus necesidades satisfechas o más necesidades satisfechas, y también a la población que cuente con más necesidades, es decir, que tenga aún más necesidades insatisfechas y por lo tanto se tiene que ver de manera equitativa la forma de distribuir estos recursos. También actuar de una manera de que con solidaridad se pueda beneficiar a los gobiernos, perdón, a las personas que tengan más necesidades. Es decir, la solidaridad va a actuar de una forma de que las partes que ya tienen mayores necesidades satisfechas, es decir, que no necesitan tantos recursos, puedan distribuir de una mejor manera y de una forma proporcional, de forma solidaria a las partes que tengan aún mayores necesidades insatisfechas. Por otro lado, tenemos otro lineamiento dentro del régimen económico financiero, que es la coordinación y lealtad institucional. Esto viene a ser dos lineamientos. Por un lado, la coordinación, que implica de que los gobiernos autónomos tienen la obligación de coordinar, es decir, tanto el nivel central del Estado con las entidades territoriales autónomas, es decir, el nivel central y los municipios o el nivel central y las gobernaciones tienen la obligación de que coordinen todas las tareas que vayan a realizar, con el objeto de evitar un gasto, un doble gasto o una duplicidad en el gasto, es decir, de que los dos gobiernos vayan a tratar de hacer infraestructura en educación. Sí, más bien ambos pueden reunir los esfuerzos y generar un solo proyecto que viabilice de una mejor manera la posibilidad de construir un centro educativo, ya sea una escuela o un instituto técnico o tecnológico. Por otro lado, también tenemos el lineamiento de lealtad institucional. Este lineamiento de lealtad institucional está vinculado en sí a que los gobiernos tienen que igualmente coordinar, pero también tienen que respetar las competencias que se han asignado a los distintos niveles de gobierno. Es decir, que de alguna manera tienen que ejercer las competencias que se les han asignado y no así invadir las competencias de otros niveles de gobierno, con el objeto de que cada gobierno se encargue de las tareas y responsabilidades que les han sido determinadas tanto por la Constitución como por la Ley Marco de Autonomías. Por otro lado, tenemos la asignación de recursos suficientes. Este viene a ser otro lineamiento que es igualmente, igual de importante como los otros anteriores, considerando que, si bien, por un lado, tenemos que determinar que la ejecución de la normativa o de las competencias va a ser sostenible financieramente en el tiempo, también tenemos que considerar de que al momento de regular se va a hacer una asignación de recursos suficientes para poder desarrollar esa competencia. Es decir, de alguna manera se tiene que tratar de calcular o hacer un cálculo para poder determinar cómo es o cuánto se necesita para poder ejecutar una competencia. Y en el marco de este cálculo poder hacer la asignación de los recursos suficientes para poder ya sea construir un centro educativo o construir un determinado bien dentro del gobierno autónomo que vaya a beneficiar a la población. Es por eso que en el marco de estos 5 lineamientos es que se maneja el régimen económico financiero. Si no cumplimos con estos 5 lineamientos, podría incumplirse
la normativa vinculada al régimen económico-financiero establecido por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. También habíamos visto en la anterior clase los recursos públicos, es decir, con qué recursos cuentan los distintos niveles de gobierno. En primer lugar, tenemos que considerar que los recursos públicos vienen a ser aquellos ingresos que han sido percibidos por el Estado. Al hablar de Estado, tenemos que considerar de que este hace referencia al nivel central del Estado y a los gobiernos autónomos. Por un lado, al hablar de gobiernos autónomos, son gobiernos municipales, gobiernos departamentales, gobiernos regionales y gobiernos indígena, originario y campesinos. A través de estos ingresos lo que se va a hacer es financiar el desarrollo de las funciones de los gobiernos autónomos y del nivel central del Estado, vinculado, por un lado, al gasto corriente, que les explicaba, viene vinculado al sueldo y salario, y por otro lado al gasto de inversión, que está vinculado a infraestructura, construcciones y otro tipo de actividades que no se encuentran ligados en sí a los sueldos y salarios del personal. Estos recursos públicos pueden ser ingresos tributarios, ingresos no considerados tributarios, transferencias, donaciones y créditos externos e internos. Y en base a estos recursos públicos, estos van a ser asignados para el ejercicio de las competencias del nivel central del Estado, gobierno autónomo regional, departamental, gobierno autónomo municipal y gobierno autónomo indígena originario campesino. Del mismo modo, habíamos visto que al hablar de ingresos tributarios tenemos que considerar 4 tipos de ingresos tributarios. Por un lado, los impuestos, que vienen a ser algunas actividades que se encuentran grabadas específicamente por normativa del nivel central del Estado y por otro tipo de normativa de los gobiernos autónomos. Las tasas, que vienen a ser calculadas en base a los ingresos que se generan por la contraprestación de servicios, es decir, los servicios que prestan los distintos niveles de gobierno van a ser cubiertos a través de tasas. Las patentes, que vienen a ser los recursos que se originan por el uso de aprovechamiento de bienes de dominio público. Y las contribuciones especiales, que son aportes tanto en dinero, en especie o trabajo, pero están dirigidos generalmente a obras públicas comunitarias. Es decir, como que puede existir algunas personas que en vez de contribuir de manera económica van a contribuir con su mano de obra, ¿no? O con material de construcción, con el objeto, digamos, de empedrar calles o de generar algún tipo de obra comunitaria que beneficie a toda la sociedad, o por lo menos a la comunidad de esa población. Asimismo, habíamos visto las clasificaciones, que vamos a ir un poquito más a detalle, más adelante en la clase, que viene a ser la clasificación de qué es lo que entendemos por patentes, qué es lo que entendemos por tasas, por impuestos, en el caso del municipio y del departamento. Luego también vimos ingresos no tributarios, es decir, a diferencia de los ingresos tributarios, en los ingresos no tributarios tenemos a las regalías, vinculada a la explotación de recursos naturales, la venta de bienes y servicios, que como les explicaba ese día, viene a ser la posibilidad que tienen los gobiernos autónomos de poder vender tanto bienes, es decir, como en el caso de La Paz, EMA Verde, que vende plantines o plantas a través de una empresa pública municipal, que es EMA Verde, y también de servicios como el recojo de basura, o tal vez el mismo hecho de que también vende EMA Verde, que es el talado de árboles. Y por otro lado tenemos entre los ingresos no tributarios las patentes por explotación de recursos naturales. Entre los ingresos determinados para los distintos niveles de gobierno también les señalamos en la anterior clase que existen transferencias. Estas transferencias vienen a ser los recursos que el nivel central del Estado o el Estado en sí transfiere a los gobiernos autónomos. Ya puede ser por coparticipación tributaria, por impuesto directo a los hidrocarburos, por impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, por el fondo de compensación, igual vinculado a la asignación de regalías departamentales, o por delegación o transferencia de competencias, ya que para delegar o transferir una competencia se debe hacer un análisis técnico-económico donde se determine cuántos recursos se van a necesitar para ejercer esa competencia que ha sido
transferida o que pretende ser transferida o delegada. También tenemos que ver de que entre los recursos públicos con los que cuenta el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos están los créditos externos e internos, que vienen a ser compromisos de deuda interna, en el marco de los cuales los gobiernos autónomos se van a comprometer a cumplir con dicha deuda en un determinado plazo. Estos créditos, ya sean externos o internos, van a estar sujetos a la normativa del nivel central del Estado. Por otro lado, tenemos donaciones que vienen a ser del mismo modo, pueden ser recursos económicos, ya sean recursos financieros o en especie. Sin embargo, estos recursos no van a generar ningún tipo de compromiso de deuda, es decir, una vez que son recibidos ya por el nivel central del Estado o por los gobiernos autónomos, esto no les va a generar ninguna obligación a estos gobiernos. Como habíamos visto en los anteriores cuadros, aquí tenemos detallado más o menos cuáles vendrían a ser las fuentes de financiamiento en el caso de los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales. Asimismo, tenemos ciertos límites de gasto, es decir, lo que habíamos dicho en la anterior clase, en el caso del gobierno autónomo departamental y el gobierno autónomo regional, el 15% de todos los recursos que se cuenten pueden ser utilizados en gasto corriente, es decir, para el pago de sueldos y salarios. Sin embargo, el 85% debe ser obligatoriamente utilizado para gasto de inversión, es decir, solamente el 15% y nada más que el 15% puede ser utilizado para la contratación de personal y para el pago de sueldos y salarios. Y en el caso de los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígenas, originarios y campesinos, el 25% de los recursos puede ser utilizado máximo el 25% podría ser utilizado en sueldos y salarios, quedando el 75% destinado directamente al gasto de inversión para la ejecución de planes, programas o proyectos en el marco de las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Eso es lo que habíamos visto respecto al régimen económico-financiero. Ahora vamos a repasar del mismo modo lo que habíamos visto de la ley 154. Quizá hasta este punto tengan alguna consulta respecto a lo que hemos analizado, lo que habíamos visto del régimen económico-financiero, con el objeto de hacer alguna aclaración. Bueno, ya que no hay ninguna consulta respecto a este punto, ahora igual señalar lo que habíamos visto en la anterior clase, que en sí ha sido la ley 154. Lo que hemos visto de la ley 154, en primera instancia, viene a ser el contenido de la ley, que ahora mismo vamos a analizar. Aquí está. Igualmente, de una manera un poco más ágil, vamos a ver lo que es la ley 154, la primera parte referente al objeto, la definición y los lineamientos generales de esta norma, para luego poder ingresar a ver el procedimiento para la creación de impuestos. Como les había indicado ayer, la ley 154 ha sido promulgada el 14 de julio de 2011 y tiene por denominación Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos. El objeto de la citada ley es la de clasificar y definir los impuestos de dominio tributario tanto nacional, departamental y municipal en aplicación del artículo 323, que en sí hace referencia a
la elaboración del mismo modo de una ley que determine una clasificación y definición de impuestos para los distintos niveles de gobierno, y una competencia compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas que posibilita la elaboración de una ley que determine la clasificación de los impuestos y los dominios tributarios, tanto nacionales, departamentales y municipales. Asimismo, habíamos visto que el ámbito de aplicación de esta norma es todos los niveles de gobierno y que también determina el ejercicio de la potestad tributaria, es decir, establece cuál es el nivel de gobierno que tiene la potestad de crear impuestos en el marco de la clasificación establecida, es decir, determina qué impuestos son competencia o potestad de qué nivel de gobierno, es decir, la creación de un impuesto vinculado a la afectación al medio ambiente por vehículos automotores, de qué nivel de gobierno va a ser la potestad para la creación de este impuesto. Entonces, lo que hace esta norma es determinar cuál es el nivel de gobierno que tiene la potestad para crear un determinado impuesto. Por otro lado, también era importante resaltar algo que vamos a ver un poco más adelante, que viene a ser las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Al nivel central del Estado se le asigna una competencia privativa para crear impuestos que sean de dominio nacional, al nivel departamental una competencia exclusiva para del mismo modo crear impuestos que estén vinculados a la creación a impuestos dentro de su jurisdicción, es decir, una jurisdicción departamental. El municipio igual puede crear impuestos, pero dentro de su jurisdicción, y la autonomía indígena va a asumir las competencias del municipio y por lo tanto puede crear impuestos del mismo modo dentro de su jurisdicción en el marco de la clasificación de impuestos señalada en la ley 154. Como les había indicado, tenemos estas competencias que están vinculadas al sector de tributos, es decir, en este caso al sector de impuestos. Por un lado, la competencia compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas para la regulación y creación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Por otro lado, tenemos la competencia del nivel central del Estado, que determina la posibilidad de que el nivel central puede crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, tienen la posibilidad de crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. El municipio, adicionalmente a los impuestos y las tasas, puede crear patentes, al igual que los gobiernos autónomos indígena, originario y campesino. También habíamos visto la clasificación de impuestos de los distintos dominios. En el caso del nivel central del Estado, aclarando en este punto de que esto es simplemente enunciativo para el nivel central del Estado, pero no limita a que este nivel de gobierno, a través de una ley nacional, es decir, una ley emitida por el nivel central del Estado, se puedan determinar la creación de nuevos impuestos, como se ha dado el caso en la creación de un impuesto nuevo que viene a ser el impuesto a la riqueza o el impuesto a las rentas, que se ha determinado en esta gestión. También adicionalmente se han determinado como impuestos de dominio nacional la venta o transmisión de dominio de bienes, prestaciones de servicio y toda otra prestación de cualquier naturaleza, importaciones definitivas, la obtención de rentas, utilidades y o beneficios de personas naturales y colectivas, las transacciones financieras, las salidas aéreas al exterior, las actividades de juegos de azar, sorteos y promociones empresariales conforme a la ley 060, la producción y comercialización de recursos naturales, pero los que sean vinculados a el carácter estratégico, es decir, recursos como ser minerales o hidrocarburos. Por otro lado, en el caso del departamento, sí se han determinado los impuestos que pueden ser creados por este nivel de gobierno, o bueno, los hechos generadores que pueden ser utilizados para la creación de impuestos, que vienen a ser la sucesión hereditaria y las donaciones de bienes inmuebles sujetos al registro público, la propiedad de vehículos, pero vehículos que estén vinculados a la navegación aérea y acuática, y también la afectación del medio ambiente.
Claro, exceptuando en este caso las causas, solamente las que no sean, perdón, causadas por vehículos automotores o por actividades vinculadas a sectores estratégicos como ser hidrocarburos, minería y electricidad. Del mismo modo, determina los hechos generadores para los gobiernos autónomos municipales que están vinculados a la propiedad de bienes inmuebles tanto urbanos y rurales, a la propiedad de vehículos automotores pero terrestres, a diferencia de los gobiernos autónomos departamentales, la transferencia onerosa de bienes inmuebles y vehículos automotores, el consumo específico sobre la chicha de maíz y la afectación de medio ambiente, pero la que sea ejecutada o la que sea realizada por vehículos automotores, a diferencia de del hecho generador de los gobiernos autónomos departamentales. Esta sería la primera, lo que habíamos visto en la clase anterior, respecto al régimen económico financiero y ahora respecto a la ley 154 vinculada a los dominios que han sido asignados a los distintos niveles de gobierno. Ahora nos tocaría ver en esta clase lo vinculado a la regulación como tal, es decir, el procedimiento para la creación de tributos, en base a los cuales vamos a ver ciertos principios y ciertos procedimientos que se tienen que cumplir con el objeto de poder ejercer estas competencias y crear tributos como tal, es decir, crear impuestos, tasas o contribuciones especiales. Quizá hasta este punto tuvieran alguna consulta. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora para ver la regulación vinculada a la creación y modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos, tenemos que considerar que existen principios tributarios, es decir, para la creación, en este caso específico, la ley 154 establece estos principios para la creación de impuestos. Sin embargo, estos principios también son utilizados para la creación de contribuciones especiales, para la contribución de tasas y para la contribución de patentes, y no solo de impuestos. En primera instancia podríamos considerar la capacidad económica de sus contribuyentes como uno de los principios principales, es decir, al momento de elaborar o de crear un tributo como tal, tenemos que considerar cuál es la capacidad para que los contribuyentes puedan cumplir con ese tributo. Si es que van a poder pagar el tributo que se exige o el porcentaje específico, la alícuota como tal, si es que lo pueden cumplir, pues ese principio se estaría cumpliendo, la capacidad económica. Por otro lado, la igualdad, es decir, se tiene que ver de que el tributo pueda ser cobrado de manera similar a todos los contribuyentes como tal, ¿no? Que no existe una diferenciación sin que esta diferenciación genere algún tipo de discriminación. Por otro lado, la progresividad. Hay muchos casos en los que los impuestos que se vayan a crear van a estar sujetos a una evolución en el tiempo o a una aplicación progresiva. Es decir, que va a empezar un impuesto cobrándose primero a una población del territorio y luego va a pasar a otra población. Es decir, podría empezar con un sector con mayores potenciales económicos para ir pasando de a poco al resto de la población. Luego también tenemos que ver como otro de los principios tributarios muy relevantes la proporcionabilidad, es decir, que se tiene que ver al momento de generar un tributo o de calcular el monto que va a ser pagado referente a este tributo, que este sea proporcional a la actividad que se realiza, es decir, que el pago que se realice no esté por encima de los ingresos que vayan a ser
adquiridos por la población que vaya a contribuir con el pago de estos tributos. La transparencia, que viene a ser otro principio, que está vinculado en sí a la lucha contra la corrupción. Es decir, la administración o las entidades encargadas del cobro de este tributo tienen que actuar o tienen la obligación de actuar de manera transparente, de manera tal que eviten la posibilidad de que exista corrupción al momento de administrar los recursos que sean generados a través del cobro de este tributo. Por otro lado, la universalidad, que viene a ser de que este tributo debería ser alcanzado para toda la población que haya sido determinado dentro de la cobertura de este tributo. Es decir, lo que se va a ver es de que se cobre a todas las personas que se haya previsto al momento de crear este tributo, y no así solamente a alguna parte de la población y algunas personas privilegiadas tengan la oportunidad de evitar este tributo, siendo que estas personas puedan formar parte de la cobertura. Por otro lado, tenemos el control, es decir, todos estos tributos tienen la posibilidad de que se les ejerza un control respecto a la generación de recursos a través del cobro de estos tributos y también la forma de utilización de los recursos que hayan sido adquiridos por el pago de los tributos. Este control generalmente va a estar sujeto a las facultades que tiene el órgano legislativo a través de su facultad legislativa. Pero del mismo modo puede existir un control interno, tanto previo como posterior, a través del mismo órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos, como también de la Contraloría General del Estado. También tenemos que considerar dentro de estos principios la sencillez administrativa. Esto hace referencia en sí a que tanto el cobro y la administración de estos recursos generen una sencillez administrativa que no dificulte el entendimiento de este tributo a la población en general. Es decir, que trate de facilitar de alguna manera que la misma gestión pública pueda ser desarrollada sin mayores complicaciones. Lo que se tiene que buscar aquí es que el cálculo del tributo y también la forma de explicar respecto a los cobros que se está realizando a la población sean sencillos, que no tenga fórmulas muy complejas o muy técnicas que dificulten el entendimiento a la población. Y por último, se tiene el principio que viene a ser la capacidad recaudadora de las entidades territoriales. En muchos casos, el cobro de un tributo se dificulta porque los gobiernos autónomos no tienen la capacidad para recaudar dentro de sus entidades, o para poder hacer análisis técnicos específicos que posibiliten realizar un cálculo específico respecto al monto que tendrían que pagar las personas. Esto se ha visto mucho en los gobiernos autónomos departamentales al momento de tratar de implementar los impuestos a los vehículos automotores, ya sean aéreos o acuáticos, ya que existen muchos departamentos que no cuentan con vehículos aéreos o acuáticos. En el caso de La Paz, existen muchas poblaciones, en general las principales poblaciones o centros donde existe mayor cantidad de recursos que no cuentan con vehículos de estas características, y por lo tanto no existe la cobertura necesaria, la cantidad de población necesaria que puedan viabilizar el cobro de este tributo y la generación de un aparato o de una instancia administrativa que se le adhiera a esta facultad de poder hacer el cobro por el tributo a la propiedad automotora de bienes automotores, tanto aéreos como acuáticos. Es por ende que dificulta mucho la implementación de este impuesto. Por otro lado, también la ley 154 determina algunas condiciones y lineamientos. Entre estas condiciones y lineamientos tenemos al órgano competente, es decir, define que los impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, su hecho generador, base imponible de cálculo, su alícuota, el sujeto pasivo, las exenciones, deducciones o rebajas, van a ser establecidos por una ley de la Asamblea Departamental o del Consejo Municipal. En este caso, hablando de gobiernos autónomos
municipales y departamentales. Es decir, que el único órgano competente para determinar el hecho generador, la base imponible, el sujeto pasivo, las exenciones, va a ser la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal. Esto vinculado a un principio que se denomina el principio de legalidad, en el marco de la cual se determina que solo la ley, es decir, una ley emitida por la Asamblea Departamental o por el Consejo Municipal, puede regular los impuestos, y no así una normativa reglamentaria emitida por el órgano ejecutivo. Es decir, no se podría crear impuestos a través de un decreto municipal o de un decreto departamental, sino tiene que ser una ley municipal o una ley departamental la que determine la regulación y la creación de impuestos. Por otro lado, otra de las condiciones y limitantes viene a ser la no imposición sobre hechos generadores análogos. Es decir, los gobiernos autónomos departamentales y municipales no tienen la posibilidad o no pueden crear impuestos con hechos generadores similares o análogos. Es decir, ni siquiera a los que hayan sido asignados al gobierno departamental ni al nivel central del Estado. Solo pueden crear impuestos que estén en el marco de lo establecido por la ley 154, que son los que habíamos visto anteriormente. Luego tenemos la jurisdicción territorial de los impuestos, es decir, al momento de hablar de la jurisdicción territorial, los impuestos que hayan sido determinados por un gobierno autónomo municipal solo van a ser cobrados dentro de su jurisdicción territorial, y en caso de que estos se encuentren, de que los vehículos o algo se encuentren fuera de su jurisdicción, no podrían ser cobrados. Y del mismo modo, los gobiernos autónomos departamentales solo pueden crear impuestos que abarquen su jurisdicción territorial y no así otras jurisdicciones u otros departamentos. La no obstaculización, es decir, los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales no pueden crear impuestos que obstaculicen la libre circulación o el establecimiento de personas, bienes, servicios o actividades. Es decir, el cobro del impuesto no puede impedir de alguna manera que el vehículo de las personas, especialmente si es su herramienta de trabajo, no pueda circular. En muchos casos se ha visto eso, ¿no? De que se ha intentado de que ante el incumplimiento del impuesto se retenga el vehículo o se le quiten las placas. Sin embargo, esto podría generar de alguna manera la vulneración de los derechos de la población. En el caso del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, en algún momento intentó coordinar con las gasolineras para que estas, en caso de que exista una deuda por impuestos de los vehículos automotores, no se les venda combustible. Sin embargo, del mismo modo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, determinó de que esta medida era de alguna manera nociva o iba a lesionar, los derechos de la población en general, porque por un lado podían ser utilizados estos vehículos para poder realizar sus actividades cotidianas y de alguna manera podrían también vulnerar su derecho al trabajo. Luego tenemos privilegios y trato discriminatorio. Es decir, los gobiernos autónomos no pueden establecer dentro de sus impuestos algunos privilegios o trato discriminatorios, ya sea para sus residentes o para personas que no sean residentes. La no imposición. Los gobiernos autónomos en la creación y establecimiento de impuestos sobre la propiedad, su transferencia o la sucesión a cualquier título deben prever que los impuestos inmuebles sujetos al registro del Estado, de las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el país, así como de los organismos internacionales, no estén alcanzados. Es decir, tienen que determinar ciertas exclusiones o excepciones para el caso de instituciones del gobierno como tal y también para misiones diplomáticas o consulares, ¿no? De que estas no van a generar o no van a pagar ciertos impuestos, con el objeto de que se facilite su desarrollo dentro del Estado. Luego tenemos que pueden existir ciertos convenios o acuerdos suscritos entre el órgano ejecutivo del nivel central del Estado o de distintos niveles de gobierno para que no se realice el cobro de ciertos tributos como tal. Esto estaría sujeto a
la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones públicas o privadas. Luego tenemos la obligación, es decir, los distintos niveles de gobierno, si bien tienen la posibilidad de crear sus impuestos en el marco de esta clasificación, tienen la obligación de aplicar el Código Tributario Boliviano, porque por otro lado, como les indicaba, el nivel central del Estado tiene la competencia privativa de codificación tributaria. En el marco de dicha competencia va a emitir la regulación general respecto a la regulación del sector tributario en Bolivia. Entonces, tanto el nivel central del Estado como las distintas entidades territoriales autónomas van a tener la obligación de enmarcarse en la normativa emitida por el nivel central en el marco de su competencia de codificación tributaria. Quizá hasta este punto tengan alguna consulta respecto a las condiciones o a los principios para la creación de impuestos o tributos como tal. Bueno, entonces, continuando. Ahora bien, habiendo conocido cuáles son los principios y los lineamientos que se deben considerar al momento de crear tributos, es decir, las condiciones y limitantes y también los principios tributarios, tenemos que considerar que existen requisitos para elaborar el proyecto de ley que crea los impuestos. Como les había indicado, por principio de legalidad, solamente una ley puede crear impuestos, y no así un decreto reglamentario. Es decir, solamente el Consejo Municipal o la Asamblea Legislativa Departamental va a ser la encargada de crear impuestos como tal. Entonces, para poder crear impuestos, todo proyecto de ley departamental o municipal por las cuales se cree o modifique impuestos de acuerdo a la clasificación establecida, debe contener los siguientes requisitos. Por un lado, el cumplimiento de los principios y condiciones establecidas en la presente ley, como les había indicado anteriormente, los principios establecidos y las condiciones que habíamos explicado. Y por otro lado, se tiene que enmarcar en la estructura tributaria determinado por el Código Tributario, es decir, tener un hecho generador, determinar una base imponible o de cálculo, una alícuota, una tasa de liquidación y la determinación de quién va a ser el sujeto pasivo en el marco de lo establecido en el Código Tributario Boliviano. Como les indicaba, son dos requisitos principales, que se enmarquen los principios y las condiciones, y por otro lado, el cumplimiento de la estructura tributaria. Del mismo modo, tenemos el procedimiento para la creación de dicho impuesto. Por un lado, tenemos la propuesta de creación y o modificación del impuesto, que viene a ser el proyecto de creación y o modificación del impuesto que va a ser propuesta por iniciativa, ya sea del órgano legislativo o del órgano ejecutivo, es decir, puede ser propuesta por un representante de la población a través de un asambleísta departamental o un concejal municipal, o por el mismo órgano ejecutivo a través del alcalde. Por otro lado, en el caso de que por iniciativa legislativa la creación de un impuesto sea requerida por un ciudadano, estas tienen que ser presentadas ante la Asamblea Departamental y para que ésta pueda ser considerada, ¿no? Ya sabe, esto es en el marco de la iniciativa legislativa. Luego tenemos la gestión de la propuesta, que viene a ser de que toda propuesta que haya sido creada para la creación y o modificación de impuestos tiene que ser canalizada a través del órgano ejecutivo. Entonces, si es que existiera algún tipo de requerimiento específico por parte de la población civil en general, esta debe ser sujeta previamente a la evaluación y justificación técnica, económica y legal, que va a ser remitida a la Asamblea Legislativa Departamental o al Consejo Municipal como tal. Es decir, todo proyecto de ley tiene que contar con
con una evaluación y justificación tanto técnica, económica y legal que avalen la posibilidad de crear un determinado tributo. Ese sería el primer paso. Posteriormente, se va a requerir un informe de la autoridad fiscal, es decir, una vez que se haya recibido el proyecto de ley, la autoridad fiscal va a verificar los requisitos y el cumplimiento de la clasificación. La autoridad fiscal viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es decir, lo que va a hacer este Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es, por un lado, ver de que se haya enmarcado en los principios que habíamos visto, bien de los condicionamientos y límites que se han determinado en la Ley 154, y que cumpla con la estructura del Código Tributario Boliviano. También vamos a tratar de ver que se enmarque los límites establecidos en el parágrafo cuarto del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, con el objeto de determinar si va a ser favorable o desfavorable su cumplimiento. Por otro lado, se tiene que considerar que la autoridad fiscal, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, va a ser el encargado de emitir un informe técnico en el plazo de 30 días hábiles de recibido el proyecto de ley que cree este impuesto como tal. Una vez que se haya pronunciado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es decir, se haya elaborado el proyecto de ley, se lo haya puesto a consideración de la autoridad fiscal que viene a ser el Ministerio, de Economía y Finanzas Públicas, este va a estar sujeto a tratamiento ante el órgano legislativo o deliberativo. Es decir, con el informe favorable del Ministerio de Economía, los gobiernos autónomos departamentales y municipales van a empezar a realizar el procedimiento legislativo como tal, con el objeto de que se pueda aprobar el decreto, el proyecto de ley de creación o modificación de impuestos. Una vez que este proyecto vaya a ser aprobado por el órgano legislativo, va a pasar al órgano ejecutivo para que se pueda viabilizar su promulgación. La administración tributaria va a tener como principal labor de que los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígenas originarios campesinos van a ser los encargados de administrar los impuestos de su competencia a través de la unidad administrativa dependiente de su órgano ejecutivo. Es decir, una vez que se ha tratado el proyecto de ley, este sea promulgado y publicado, ya va a ser la administración tributaria de parte o dependiente del órgano ejecutivo el encargado de la administración de este impuesto. Como les había indicado, la autoridad fiscal viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del nivel central del Estado. Esta instancia es la encargada de emitir el informe técnico donde se haga la revisión del cumplimiento que habíamos visto de los principios y por otro lado también de las condiciones y límites determinadas por la Ley 154. Por otro lado, también va a realizar esta autoridad fiscal la coordinación y armonización de las cargas impositivas propuestas por los gobiernos autónomos, tanto departamentales y municipales, y la administración de un sistema nacional de información tributaria, es decir, de alguna manera tratar de centralizar cuáles son los impuestos que han sido creados por los distintos niveles de gobierno. Del mismo modo se crea el Sistema Nacional de Información Tributaria, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual va a tener como función, por un lado, el registro de leyes tanto departamentales como municipales para la creación, modificación o supresión de impuestos, el registro de ingresos también que hayan sido generados a través de la recaudación de estos impuestos, y también la información que pueda ser solicitada, es decir, en muchos casos esta autoridad fiscal va a tener la necesidad de generar o de requerir mayor información a los gobiernos autónomos o al nivel central del Estado y tiene la posibilidad de a simplemente solicitud poder requerir información adicional.
Asimismo, entre las disposiciones transitorias, es decir, la ley 154 establece algunos mandatos específicos. Por un lado, determina de que se van a mantener vigentes los impuestos creados por ley hasta que el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos municipales creen sus propios impuestos. Es decir, lo que hemos visto en esta ley es que se determinan dominios tributarios para el nivel central, para el nivel departamental y el nivel municipal. Y lo que hacía esta norma es, y en algunos casos, en algunos gobiernos departamentales y municipales aún se encuentra vigente esta disposición transitoria, para los gobiernos que no hayan creado aún su impuesto, es decir, una ley que cree la ley del impuesto a la transferencia gratuita de bienes, en el caso del departamento, se va a aplicar la normativa que se encontraba vigente, ya sea en el Código Tributario Boliviano o en la normativa del impuesto como tal. Por otro lado, tenemos que el nivel central del Estado iba a continuar del mismo modo con la administración del impuesto a la transferencia, a la transmisión gratuita de bienes, que ha sido por esta ley asignada a los gobiernos autónomos departamentales hasta que estos creen su impuesto, cosa que ya realizaron todos los gobiernos autónomos departamentales, por lo tanto ya no se aplica esta disposición transitoria segunda. Y la disposición transitoria tercera, que viene a ser que se mantiene vigente el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, del mismo modo hasta que sea este mismo creado por los gobiernos autónomos municipales. Sin embargo, en algunos casos, en la mayoría de los gobiernos autónomos municipales que se constituyen en capitales de departamento, estos impuestos ya han sido creados a través de ley municipal y por lo tanto no requieren la aplicación de esta disposición transitoria, pero sí existen municipios que actualmente no han desarrollado la regulación o no han elaborado la ley municipal correspondiente y por lo tanto siguen aplicando la ley que ha sido emitida anteriormente o de manera preconstitucional por el nivel central del Estado. Esto sería lo referente a la ley 154, que era lo que habíamos establecido respecto al contenido de la ley como tal. Quizás hasta este punto tengan alguna consulta antes de pasar a ver el siguiente tema. Bueno, no habiendo otra consulta, vamos a tener un pequeño receso de unos 2 minutos y enseguida volvemos con la clase.
Muchas gracias, vamos a continuar. Estaba haciendo un poco de frío. Ahora vamos a ver lo que se les había indicado un poco más o menos, qué es lo que debería contener y más o menos el análisis vinculado a los tributos y a los tipos de tributos establecidos por el Código Tributario Boliviano y por la misma Constitución Política del Estado. Les voy a compartir una presentación que es bueno para continuar en sí lo que habíamos visto el día de ayer. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el régimen tributario como tal. Si habíamos visto cuáles son los recursos públicos con los que cuentan los distintos niveles de gobierno, habíamos visto que entre estos tenemos los recursos vinculados a los ingresos tributarios. Estos ingresos tributarios están ligados a los impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. En sí, los tributos vienen a ser aquellas obligaciones en dinero que el Estado impone a la población para el cumplimiento de sus fines. Esto con el objeto de ejercer las competencias que les han sido asignadas, tanto a nivel central del Estado como a los distintos niveles de gobierno, para de alguna manera cumplir con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de la población, ya sea en el ámbito de educación, salud, transporte u otro tipo de sectores o actividades. Como les había indicado, tenemos competencias que se encuentran vinculadas. Si bien anteriormente habíamos visto todo el tema de la ley 154, que está ligada a la ley de clasificación de impuestos, no se olviden que al hablar de tributos estamos hablando de otro tipo de recursos, de generación de recursos también, como ser las tasas, las patentes y las contribuciones especiales. Entonces, lo que hace la Constitución Política del Estado es primero generar una competencia compartida para que el nivel central del Estado se encargue de regular la creación y modificación de impuestos que sean de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos, es decir, que el nivel central del Estado iba a ser el encargado de determinar cuáles iban a ser los dominios tributarios de estos gobiernos, al igual que la Constitución Política del Estado lo determina en su disposición 323. Por otro lado, también se establecen otro tipo de competencias. En el caso del nivel central del Estado, la competencia privativa también para la creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el caso de los gobiernos departamentales, la competencia exclusiva para la creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el caso del departamento, como les había indicado, vienen a ser la transmisión gratuita de bienes, impuesto a la propiedad de vehículos, pero vehículos a motor de navegación aérea y acuática, y la afectación del medio ambiente que no se encuentre vinculado a automotores o a los sectores estratégicos como ser electricidad, hidrocarburos o minería. Por otro lado, el gobierno autónomo municipal igualmente cuenta con dos competencias, una vinculada a la creación de impuestos y otra vinculada a la creación de tasas, contribuciones especiales y también patentes, que viene a ser la diferencia con el nivel central del Estado y el gobierno autónomo departamental. Entre los impuestos que tiene la posibilidad de crear conforme a la Ley 154 viene a ser el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, tanto urbanos y rurales, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores terrestres, a diferencia del departamento que cuenta con el impuesto a vehículos automotores acuáticos y aéreos, a la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores, al consumo específico sobre la chicha de maíz y a la afectación del medio ambiente, pero
por vehículos automotores únicamente, ¿no? A diferencia de la competencia o del dominio asignado al gobierno autónomo departamental. En el caso de los gobiernos autónomos indígena, originario y campesinos, estos van a ejercer las competencias que les han sido asignadas a los gobiernos autónomos municipales conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado. Respecto a los ingresos tributarios, como les había indicado, son 4, que vienen a ser los impuestos, las tasas, las patentes y las contribuciones especiales. En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, a diferencia del municipio, estos no cuentan con la posibilidad de crear patentes como tal, es decir, en el caso del departamento puede crear impuestos que vienen a ser algunas actividades económicas o recursos que se cobran por hechos generadores determinados por ley, es decir, como se hace en la ley 154, la misma ley establece cuáles van a ser las acciones o los hechos generadores gravados que van a ser sujetos a cobro a las personas como tal, ya sea esto independiente de toda actividad estatal y que se encuentre sujeta a las acciones o actividades que realice el contribuyente. Luego tenemos las tasas tributarias, que consiste en la prestación, al hecho imponible sujeto a la prestación de servicios o la realización de actividades sujetos a normas de derecho público, y las contribuciones especiales, que en sí, como les había indicado, vienen a ser un hecho generador, que van a ser beneficios derivados de la realización de obras o actividades estatales. Como puede ser esto de trabajo comunitario, puede ser que no siempre se financie algún tipo de tributo a través de recursos, sino puede ser mano de obra o puede ser materiales. Ahora bien, al momento de hablar de la estructura del tributo, tenemos que considerar que existe un contenido mínimo para la creación de estos. Es decir, para poder cobrar un tributo, ya sea un tributo elaborado por un gobierno autónomo departamental, por un gobierno autónomo municipal o por el nivel central del Estado, se tiene que tener mínimamente el siguiente contenido. Por un lado, el hecho generador. El hecho generador, que viene a ser la identificación del servicio público o actividad por la que se realice el cobro. Esto va a originar el nacimiento de una obligación tributaria. Es decir, lo que se va a tener que determinar a través del hecho generador es esa identificación, ¿no? De por qué se está haciendo el cobro de este impuesto, tasa o patente. Y es lo que nos va a determinar claramente cuál es la obligación tributaria, en marco de qué se origina esta obligación tributaria. También nos habla de que puede existir un ámbito material, personal o territorial. Al hablar de ámbitos materiales, personales o territoriales, estamos vinculándonos a cuál va a ser el alcance de este tributo. Si hablamos de ámbito material, puede ser que este tributo simplemente esté enfocado, como veíamos en el ejemplo anteriormente, existe un impuesto que viene a ser por la afectación del medio ambiente de vehículos automotores. Podríamos, en un ámbito material, enfocar este impuesto en primera instancia a vehículos automotores terrestres de cuatro ruedas, es decir, automóviles, y no así a motocicletas. Asimismo, podríamos tratar de, a futuro, progresivamente, hablar de automotores y también motocicletas o camiones. Y por otra parte, al hablar del ámbito personal o de un hecho generador en el ámbito personal, este también puede estar sujeto a personas de una determinada edad, es decir, que toda la población tiene que cumplir con el pago de impuestos a partir de la mayoría de edad, ¿no? Ahí también se podría hacer una discriminación respecto a las personas en que están obligadas a cumplir este impuesto. Del mismo modo, se puede hablar de un ámbito territorial. El ámbito territorial va a estar ligado ciertamente al territorio que va a estar ligado al cobro de este impuesto. Puede ser que todo el territorio municipal o departamental tenga la obligación de pagar este impuesto, tasa o patente, o puede ser de que simplemente esta tasa se la cobre en área urbana y no así en área rural, o a la inversa, no solamente en área rural y no así en área urbana. Entonces, es así que el hecho generador, si bien
se identifica la actividad y la obligación tributaria, también se determina cuáles van a ser los ámbitos, si va a ser este hecho generador cobrado o va a alcanzar a toda la población como tal o va a tener cierta limitación. Asimismo, es obligatorio que dentro del contenido mínimo se determine quién va a ser el sujeto activo. Ya en base al ámbito material, personal y territorial ya habíamos adelantado un poco. Sin embargo, el sujeto activo viene a ser en sí la relación jurídica tributaria que será el Estado como tal, ¿no? Es decir, el sujeto activo, el encargado de hacer el cobro de este hecho generador o de este impuesto, tasa o patente, siempre va a ser el Estado, porque el Estado es el encargado de administrar estos tributos que hayan sido creados. Entonces, el Estado, a través del nivel central del Estado, del gobierno autónomo departamental o el gobierno autónomo municipal, va a ser el encargado de administrar estos tributos en su calidad de sujeto activo. El sujeto activo viene a ser en sí el contribuyente, es decir, al momento de determinar en el contenido mínimo de la creación de un tributo, se tiene que determinar quién va a ser el contribuyente y sobre quién va a recaer la obligación tributaria que ha sido determinada en el marco del hecho generador. Hasta aquí habíamos visto ya tres características o elementos que tiene que contener un tributo al momento de su creación: el hecho generador, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Asimismo, se tiene que considerar otros elementos, como ser la base imponible. ¿Qué es la base imponible? En el caso de la creación de impuestos, tasas o patentes, la base imponible viene a ser esta unidad de medida o valor sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, es decir, cuál es la unidad que se va a considerar. En el caso de la propiedad de vehículos automotores, lo que se ve es la gestión o el año de su fabricación, si este vehículo es a diésel o es a gasolina, si el vehículo tiene 4 puertas, 5 puertas o tiene únicamente 3 puertas. Todas estas unidades de medida van a tener un valor específico, ¿no? Que va a ser sujeto al cálculo, es decir, en base a estas unidades de medida se va a determinar cuál es el cálculo o cuál es el valor del determinado bien. En muchos casos, por ejemplo, en el caso del impuesto al pago por la transferencia de bienes inmuebles, se determina del mismo modo cuál va a ser la base imponible, el valor comercial del inmueble en algunos casos. En base a esta base imponible, una vez determinada esta unidad de medida, como les decía, el valor comercial, se va a determinar cuál va a ser la alícuota. Esta alícuota viene a ser el valor fijo o porcentual que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar, lo que da lugar a la obligación periódica. Es decir, la alícuota la que va a determinar es cuál es el porcentaje o el valor fijo que se tiene que pagar. Si bien la base imponible es el valor comercial, que podría ser 100.000 bolivianos, la alícuota va a ser un porcentaje de esos 100.000 bolivianos, el 1%, el 2% tiene que ser pagado como impuesto. Y esto viene a ser la alícuota, ese valor fijo o porcentual que se determina para el pago de ese impuesto. Y del mismo modo, dentro de los contenidos mínimos tienen que existir excepciones. Es decir, en el caso de las excepciones se puede considerar la posibilidad de dispensar las obligaciones tributarias, es decir, de alguna manera que exista la posibilidad de excepcionar el pago, ya sea perdonazos, como vemos muchas veces, o de alguna manera generar la posibilidad de implementar algún tipo de descuentos, como se ve en el caso del pago de impuestos por la propiedad privada o propiedad inmueble o mueble. En el caso de los municipios, siempre o en muchos casos se determina la posibilidad de que se va a pagar hasta ciertas fechas con descuento. Es decir, se va a descontar el 20% si se paga el impuesto antes de que se cumpla la gestión, o si se paga el impuesto antes de que concluya el mes de enero. En ese caso sí se determina esta posibilidad de que el impuesto sea pagado con anticipación y se puede determinar este tipo de exenciones tributarias. Entonces, estos vendrían a ser los requisitos específicos
y contenido mínimo que debe tener un tributo al momento de su creación. Como les indicaba, el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base imponible, la alícuota y ciertas exenciones que pueden ser consideradas dentro del proyecto de ley a ser elaborado para la creación de un tributo, ya sea este un impuesto, una tasa, una patente o una contribución especial. Por otro lado, también tenemos que considerar que existen requerimientos para la determinación de tributos. Es decir, al momento de elaborar este proyecto de ley, ya se puede tener dentro del proyecto lo que habíamos visto, el hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, la base imponible, la alícuota, las exenciones. Sin embargo, también es importante que el proyecto cuente con otros requisitos, es decir, que al momento de hacerse el proyecto como tal, se cuente con informes que respalden esto, con antecedentes específicos que nos ayuden a hacer una descripción, por un lado, detallada del servicio público o actividad que esté sujeta al cobro de la tasa, en el caso de la creación de una tasa, o la descripción detallada del impuesto a ser cobrado. Por otro lado, también tenemos que identificar cuál es el sustento legal, es decir, en el marco de qué competencia estaríamos creando un impuesto. Por ejemplo, un gobierno autónomo departamental que quiera crear una patente tendría que demostrar cuál es su sustento legal. Y en este caso, como habíamos visto anteriormente, los gobiernos autónomos departamentales no cuentan con competencia para crear patentes como tal, y por lo tanto no tendrían un sustento legal o una competencia específica para poder crear estas patentes. Entonces no estarían posibilitados de crear una determinada patente. Por otro lado, también se tiene que determinar cuál es el sustento técnico. Si bien ya veíamos, ya en el caso de un ejemplo viable, primero describimos de forma detallada la creación de una tasa por el cobro de alumbrado público. Ahí tenemos una razón, una descripción detallada. Por otro lado, tenemos un sustento legal, que los municipios cuentan con la competencia para crear una tasa, entonces ya se tiene identificada la competencia. Pero adicionalmente se tiene que contar con un sustento técnico. El sustento técnico lo que nos va a hacer específicamente determinar un cálculo vinculado al costo de la prestación del servicio y la cuantificación de los usuarios. Es decir, lo que va a hacer es hacernos un análisis detallado de por qué se está determinando este hecho generador, por qué se está determinando la base imponible y por qué se está definiendo esa alícuota. Es decir, la alícuota o el porcentaje que se pretende cobrar, si va o no de alguna manera a cubrir con el servicio que se estaría prestando por parte de los gobiernos autónomos. Es de esa manera que el sustento técnico nos va a dar esta información que va a hacer viable o inviable la posibilidad de la creación de un tributo como tal. Al hablar del estudio técnico, como les decía, es la parte más importante al momento de crear un tributo. Si bien vamos a tener el sustento legal, se va a poder hacer un análisis detallado, el estudio técnico, adicionalmente a lo que habíamos visto de forma general, nos tiene que determinar los costos, tanto unitarios, directos, indirectos, fijos y variables, en base a cierta información histórica. Es decir, lo que tiene que hacer este estudio técnico al momento de pretender crear un tributo como tal, tiene que hacer este análisis, un análisis de los costos unitarios, y que esta información sea histórica, es decir, que no sea de únicamente un mes, sino pueda de alguna manera mostrarnos un comportamiento habitual o ciertamente un comportamiento de lo más constante de este tipo de actividades, que nos permita hacer un cálculo adecuado respecto a la base imponible y la alícuota que se vaya a determinar para el cobro de tasas, patentes o impuestos como tal. Luego tenemos que determinar cuál es la estimación de la cantidad de usuarios de cada servicio. Es decir, por un lado, el estudio técnico nos va a determinar cuántos son los usuarios, porque como les decía, en el caso de los impuestos que han sido determinados para el departamento,
se tiene impuestos a la propiedad de vehículos a motor acuáticos y aéreos. ¿Qué pasa con departamentos que no cuenten con vehículos aéreos? ¿Qué pasa con el gobierno autónomo departamental de Tarija, que tal vez no tiene registrado ningún tipo de vehículo automotor acuático? En ese caso, no se contaría con usuarios para pagar este servicio, por lo tanto, no sería necesaria su implementación, porque al final no sería útil, más bien estaría generando obligaciones y gastos al mismo gobierno autónomo departamental que no van a ser cubiertos por ningún tipo de usuario. O tal vez se cuenta con un único usuario, y este usuario tendría que encargarse de pagar todo el costo necesario para la administración de ese tributo, que tal vez vendría a ser muy alto para el funcionamiento de esta oficina. Entonces, por ende, es parte del estudio técnico el determinar si la cantidad de usuarios para la prestación del servicio o para la creación del impuesto es suficiente para viabilizar y darle factibilidad a este impuesto o a este tributo como tal. Luego tenemos la determinación de la inversión, incluyendo adquisición de activos y su depreciación. Como les indicaba, al momento de crear el cobro o crear un impuesto o un tributo como tal, también se tiene que determinar quién va a ser la instancia encargada de la administración de este tributo y también de la determinación del cálculo para el pago de este tributo. Y esto va a implicar ciertas inversiones. Inversiones como la adquisición de activos, es decir, mínimamente vamos a tener que adquirir, si fuera un impuesto sencillo, con un cálculo sencillo, equipos de computación, impresoras, escritorios, y esto con el tiempo se va a venir depreciando. Entonces, eso tenemos que valorar. Si es que el cobro que se va a realizar por este impuesto y la cantidad de usuarios pueden cubrir esta inversión que va a hacer el gobierno autónomo departamental. Luego tenemos la proyección del flujo financiero de ingresos y egresos, que también es importante que se determine al momento de crear un tributo como tal, es decir, hacer una proyección de cuál es el flujo financiero que se tiene respecto a los ingresos y egresos. Luego tenemos la determinación del valor presente neto que refleje la sostenibilidad del servicio, es decir, ver de alguna manera si el servicio va a ser sostenible o no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, habiendo considerado estos 5 puntos específicos, el estudio técnico va a determinar si hay viabilidad o no hay viabilidad para la creación de un impuesto. Entonces, como les indicaba, entre los requisitos más importantes, una vez establecidos los elementos mínimos que debe contener el tributo y teniendo un sustento técnico y teniendo una descripción detallada del tributo a ser creado, el informe técnico o el estudio técnico es lo más complejo, porque este estudio nos va a determinar, como les decía, la viabilidad. Si es que este tributo va a ser viable en el tiempo o va a ser viable para su cobro. Entonces, es en base a eso que se va a poder determinar de alguna manera si es que este tributo va a poder ser cobrado y va a poder ser creado como tal. Si no cumple con estas características técnicas, este tributo no va a tener un destino viable, es decir, en el futuro podría ser de que más bien genere un gasto para el gobierno autónomo y no así una generación de recursos. Por lo tanto, sería más viable que no se haga el cobro a que se ponga una oficina que se encargue de hacer todo el análisis técnico necesario para el cobro y una cantidad de usuarios insuficiente al momento de determinar los costos de inversión que se vaya a hacer por este gobierno autónomo. En la siguiente clase ya vamos a continuar respecto a cuál es el procedimiento respecto a las etapas y a la labor que realiza el gobierno autónomo. Sin embargo, adelantando ya para concluir esto, el procedimiento para la gestión de leyes de creación de tributos, como habíamos visto en la ley 154, se refleja más fácilmente en el cuadro que ven en pantalla. En ese cuadro vemos que el proyecto de ley de creación puede ser elaborado por iniciativa legislativa, ya habíamos visto, ya sea por el órgano legislativo o por el órgano ejecutivo.
Esta propuesta va a ser sujeta a evaluación y justificación técnica, económica y legal, que les había indicado igualmente. Esta evaluación y justificación técnica, económica y legal tiene que ser sujeta a la verificación de los requisitos, es decir, una vez que se cuente con el proyecto de ley y ya este proyecto de ley cuenta con una evaluación y justificación técnica, económica y legal, va a ser remitida al órgano competente, que viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que en el plazo de 30 días calendario pueda emitir el informe técnico. Una vez que se haya emitido el informe técnico, este podría tener dos sentidos: un informe técnico favorable y un informe técnico desfavorable. Si se tiene un informe técnico desfavorable, se van a determinar cuáles son las observaciones y recomendaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo cual va a derivar que el proyecto de ley vuelva a su primera instancia para que se hagan la revisión y correcciones. Una vez que se tenga ya subsanado o revisado este proyecto, va a volver a ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que éste pueda analizar nuevamente y pueda determinar si es favorable o desfavorable el proyecto de creación de tributo. Si el proyecto de creación de tributo tiene un informe favorable, este va a pasar al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental para que éste pueda aprobar el proyecto de ley para la creación del tributo y este pueda pasar a su promulgación por parte de la máxima autoridad ejecutiva, ya sea el alcalde o el gobernador. Y una vez que se cuente con este proyecto de ley promulgado, ya puede ser sujeto a publicación y este puede ser sujeto a reglamentación como tal. Entonces, este es un resumen de lo que habíamos visto anteriormente con la ley 154. Hasta este punto veríamos el día de hoy, considerando que habríamos concluido con la ley 154 y también con los elementos mínimos para poder hacer el desarrollo de la creación de un tributo como tal. Ya les había dicho, puede ser para la creación de impuestos, tasas, contribuciones especiales o patentes. Hasta este punto, quisiera saber si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos visto hoy en clase. Igualmente, considerando que el día viernes tenemos la última clase, igual vamos a hacer consultas respecto a lo que hemos visto el día de hoy, respecto a los requisitos. Igual quisiera que participen todos en la siguiente clase. Del mismo modo, aprovechar este momento para poderles consultar si es que tuvieran algún tema que quisieran profundizar, ya sea de los que hemos visto en esta clase, o quizá algún tipo de competencia o sector en el marco de las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno, con el objeto de que yo pueda preparar también eso para la siguiente clase. No sé si tienen algún tema específico que quisieran profundizar. Por favor, les rogaría que se pronuncien en este momento. Bueno, no habiendo mayores consultas, el día viernes tendríamos nuestra última clase. Bueno, en esa clase vamos a tener bastante participación, voy a tener algunas preguntas adicionales. Les voy a preparar algún tipo de análisis competencial del mismo modo.
ya esto va a estar vinculado también al sector tributario y a ciertas sentencias constitucionales que han salido respecto a la aplicación de los principios que habíamos visto establecidos por la Constitución Política del Estado. También vamos a tratar de hacer un análisis que hemos visto, tanto régimen autonómico, régimen competencial, régimen económico-financiero, con el objeto de que el examen final que se va a desarrollar el fin de semana, bueno, les sea más sencillo, ¿no? Y puedan pasarlo sin ninguna complicación y puedan aprovechar de la mejor manera lo que hemos visto en estas semanas. Sin otro particular, no sé si es que tuvieran alguna consulta, por favor abren ahora, caso contrario nos veríamos el día viernes. Doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta. Buenas noches. Con respecto a este tema del cobro del peaje entre la autopista La Paz y el Alto, ciertamente el beneficio debería ser directamente al Estado, tengo entendido, de la Administradora Boliviana de Carreteras. Sin embargo, un porcentaje, un importe va a un sindicato. Entonces quería ver si esto realmente es legal para aplicarse. Tal vez para el siguiente viernes podría profundizar sobre este tema y aclararnos. Gracias. Claro que sí. Respecto al cobro de peajes, esto se constituye en una competencia, en el caso de la autopista, se constituye en una competencia del nivel central del Estado, porque es una red fundamental. En sí, la autopista, considerando que es una carretera que se encuentra dentro de la red fundamental que conecta el departamento de La Paz con otros departamentos, es el nivel central el que se va a encargar de determinar cuáles van a ser las medidas para el cobro del peaje, y del mismo modo se va a encargar de definir cómo es que va a administrar estos recursos. Si estos recursos van a ser en un 100% asignados a la Administradora Boliviana de Carreteras, o van a ser 100% derivados a Vías Bolivia, o de alguna manera esto se va a dividir en porcentajes, como es el caso que me indica, ¿no? Por un lado, en porcentajes va a ser asignado al ABC, otro porcentaje va a ser designado a Vías Bolivia para su funcionamiento, y en otro porcentaje puede ser asignado a otras instituciones, ya sean estas públicas o privadas. Pero estas medidas van a ser determinadas por la instancia competente, que viene a ser en este caso, como les digo, en el caso de la autopista, el nivel central del Estado, porque se constituye en una red fundamental. Quizá quedó claro. Si tú gustas también se podría generar o tratar de hacer algún análisis más a detalle para la siguiente clase, si fuera necesario, ya viendo un poquito más las normas vinculadas al sector de transporte. Sí, técnicamente quería ver ese tema de la legalidad, ¿no? Porque prácticamente hay un sector que no está comprendido dentro del entorno, sino es muy separado de la población, porque estos recursos tendrían que utilizarse para el mantenimiento de la vía misma, o tal vez otro tipo de proyecto, pero está apartado para los choferes, en este caso, de un determinado sindicato incluso. Bueno, sí, para una próxima, doctor, si eso podría aclararnos. Sí, lo podríamos dejar para el día viernes. Sí, me comprometo a hacer el análisis de la normativa, a no ser que, se esté determinado por un convenio, ¿no? En muchos casos estas medidas están determinadas por convenios interinstitucionales que se suscriban entre la institución pública y los sindicatos, pero voy a hacer el intento de conseguir todo el respaldo normativo con el objeto de verificar la legalidad, ¿no? Y también poder hacer un análisis competencial respecto al sector de transporte vinculado al tema del peaje. Entonces no hay problema. Para el día viernes yo te tendría ya preparado algo más detallado. Quizá alguien más, no, de nada, quizá alguien más quisiera algún sector que podamos analizar en la siguiente clase, con el objeto de, tal vez poder aprovechar y hacer un análisis competencial.
Bueno, no habiendo otro tema, habríamos concluido la clase del día de hoy y nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Doctor. Hola, doctor. Hasta luego. Mira, ahí está queriendo ir. Buenas noches. ¿Quién no?